Hola a todos, mi nombre es Emilia y quiero compartir esta información con vos. Por supuesto, espero que esta información te guste, que te sirva y que me sigas en todas mis redes sociales. Ahora sí, comenzamos. Hubo un movimiento agresivo que se dio de forma que estaba imprevista, o sea, no era algo que se esperara. Y lo hizo el Banco Central de Japón. Yo les voy a explicar ahora bien de qué se trata esto. Porque han movido el tope en el rendimiento de los bonos a 10 años. Y eso obviamente generó un problemita de confianza. ¿Por qué? Porque los inversionistas temen que haya un endurecimiento monetario agresivo por parte de este banco que venía teniendo una postura un poco diferente. Bueno, les explico entonces cómo es esto. Pero primero para eso les voy a mostrar los rendimientos de los bonos de Estados Unidos, que los tengo acá a mano. Este tema de los rendimientos de los bonos los hemos tocado en otro momento y van muy de la mano con el tema de las tasas de interés. Nada más que Japón maneja su política monetaria de otra forma, un poco obviamente distinta a cómo la maneja Estados Unidos. ¿Sí? A ver, acá tengo un comentario, lo voy a leer. Alexandra dice, sí, yo no entendí bien esa noticia porque la tasa siguió igual en menos 0,10. No entiendo qué pasó. Bien, vamos a explicar entonces porque son dos cosas diferentes. Obviamente que van de la mano, van hacia una misma dirección, dan un mismo mensaje, pero son elementos diferentes. Están íntimamente relacionados y es por eso que ha desatado esta especie de pánico o esta movida así con bastante volumen y volatilidad. Acá tenemos en pantalla entonces los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años de Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal empezó a subir sus tasas de interés, de forma escalonada, obviamente lo fue haciendo paso a paso, ¿cómo respondieron los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos? Tanto los de 2 años, 5, 10, 20, no importa. Acá hablamos del de 10 años porque justo el que reaccionó es el de 10 años en Japón, sobre el cual fue la medida. Por eso tomó 10 años. Pero se traslada a lo que son los rendimientos de los bonos en general. Bien, entonces, exacto, todos respondieron subiendo. Cuando se empiezan a subir las tasas de interés, o el mensaje es subidas de tasa de interés de forma agresiva, de una forma contundente, sin dudas, obviamente sube la tasa de interés y también sube el rendimiento de los bonos. Ambos expresan de la misma forma el costo del valor del dinero a largo plazo, en este caso específicamente 10 años. El de 2 años dirá el costo del endeudamiento, el costo del dinero a 2 años. La tasa de interés habla del costo del dinero, es decir, del costo del endeudamiento. Las dos cosas se refieren a lo mismo, nada más que son dos instrumentos diferentes que se utilizan o lo utilizan los bancos centrales para marcar sus pautas, sus ideas, sus proyecciones. ¿Sí? Cuando se empezó a establecer el rumor, porque nunca fue algo que se diga de cierta forma, no hicieron ningún cambio, cuando las expectativas eran de que las tasas iban a ir subiendo de forma más desacelerada, los rendimientos empezaron a ceder. Las tasas obviamente no cedieron, pero los rendimientos sí, y de la misma forma cedió el dólar. Ahora que el mensaje de vuelta vuelve a ser duro para los inversionistas, el mensaje que da la Reserva Federal de que las tasas van a seguir subiendo, van a subir más de lo esperado, que no van a aflojar en su lucha contra la inflación, los rendimientos de los bonos del Tesoro vuelven a reaccionar hacia el alza. O sea, que cuando la política es restrictiva, los rendimientos de los bonos suben. Cuando la política es un poco más tranquila, o se espera que sea más tranquila, los rendimientos ceden. Pero van de la mano porque ambas herramientas forman parte de la política monetaria. En este caso, como ustedes ven, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos fluctúa, va y viene libremente según la oferta y la demanda. ¿Bien? El tema es que los rendimientos de los bonos de Japón los controlan desde el Banco Central. Esa es la diferencia. Y ahora vamos a ir a la noticia puntual, que yo la tengo por acá también en mi Instagram, para que vayamos entrando más en este tema que ha sido muy importante. Y obviamente vamos a ver el efecto que generó en el yen.
Debemos esperar entonces, dice Alexandra, que como suben los rendimientos, las bolsas les esperaría una caída más profunda que la que estamos viendo, principalmente el Nikkei. ¿Sí? Ahora explico bien. ¿Qué pasó hoy? El BOJ, que es el Banco Central de Japón, decidió permitir que el rendimiento de los bonos a 10 años se mueva en una banda más amplia de 50 puntos básicos a ambos lados de su objetivo del 0%, frente a las expectativas de que no se realizaran cambios. En este caso, ellos, con sus posturas, con sus medidas, mantienen el objetivo de los bonos del Tesoro a 10 años en 0%. Lo mantienen. Es decir, que realizan operaciones, intervenciones, para que la tasa se mantenga en ese punto. Diferente a la tasa de rendimiento de Estados Unidos, que va y viene según la política de tasas y las expectativas. Acá la mantienen quieta. El tema es que ahora el objetivo obviamente sigue siendo el 0%, pero van a estar un poco más tranquilos y más relajados. 50 puntos básicos en ambos lados. ¿Qué significa? Hacia arriba y hacia abajo. Están dispuestos a que esta cotización, digamos, a que el rendimiento de los bonos fluctúe entre 0,50 y menos 0,50. Cosa que antes era inesperado. ¿Por qué están dejando que fluctúe? Porque están teniendo muchas presiones en que los rendimientos de los bonos suban. Esta medida que toman es básicamente como si hubiesen subido la tasa. Obviamente no lo han hecho, pero ya están entrando en un territorio en el que están cediendo ante las presiones inflacionarias. Bien. Vamos a ver la inflación de Japón. Ustedes recuerden que todo el mundo está atravesando un problema inflacionario. Obviamente hay algunos países con inflación más grande que otros, pero miren la inflación de Japón. Recuerden que la inflación objetivo es del 2%. Y miren lo que ha pasado con la inflación de Japón cuando ellos durante mucho tiempo tuvieron deflación. Recuerden que Japón fue un país durante mucho tiempo, décadas, deflacionario. Miren lo que ha pasado durante el 2022. La inflación está reaccionando y se les está yendo de las manos y está bastante por encima, no tanto como en otros países, pero está por encima del objetivo. El objetivo es el 2%. Y lucharon décadas para tener esa inflación. Y ahora la superan. Y todavía siguen con la política monetaria laxa. Entonces ya era obvio que en algún momento iban a ceder. Recuerdan que se los vengo diciendo hace bastante, no recuerdo específicamente en qué seminario, pero aquellos que siguen, que sé que participan activamente en todos, o que los ven por YouTube también, recordarán que les mencioné que los países vienen subiendo la tasa de interés y la de Japón no la suben. Se estaban quedando como que van a contramano del mundo. Y obviamente ir en contramano del mundo, en algún momento, uno se termina chocando contra la pared. ¿Sí? Y que entonces, ¿qué pasa? Hay mucha necesidad de intervenir en el mercado, ya sea para manejar la cotización del yen o para mantener en cero los rendimientos del bono del tesoro. Se vive interviniendo y llega un momento en el que Japón no puede soportar esto. Entonces esto, si bien era algo que iba a pasar, tomó por sorpresa a los mercados porque todos especulaban a que eso se iba a dar no lo dice aquí, pero que se iba a dar en marzo del 2023, cuando el presidente del Banco Central japonés terminara su mandato, porque el presidente actual tiene una visión de que no quiere cambiar las cosas y que quiere mantenerse como está. Entonces, que lo haga antes de terminar el mandato, eso fue lo que generó esa sorpresa. No se esperaba que lo hicieran. Se sabía que lo tenían que hacer porque no pueden seguir por el mismo camino, no pueden seguir con la inflación galopante que les está creciendo, se les está yendo de las manos y sin hacer nada. El tema es que no se esperaba que fuera ya. Aquí justamente se analizó el día de hoy el australiano yen, que ya venía con propuestas vendedoras de bastante antes, como se ve aquí. El precio de la primera venta era los 92
92.847 y la otra era los 92.3211. Acá podemos ver entonces ambas propuestas. Esta acá la primera y esta acá la segunda. La primera tuvo un retroceso, pero recuerden que el stop loss siempre se pone arriba de las resistencias. Entonces era simplemente esperar para que el precio cayera. Después sube un poquito más, acá se da la segunda entrada y cae. O sea que en ambas dos se podría hacer entradas escalonadas. Pero ¿qué es lo importante de aquí que les quiero mostrar? Esta es la reacción del yen. Al reaccionar el yen así, significa que se ha fortalecido. Si los rendimientos de los bonos del tesoro son cada vez más altos y las tasas en cualquier momento van a ser más altas, el yen va a ser más demandado. No es que el australiano esté débil, es que el yen reacciona con fuerza. ¿Sí? Si yo te muestro todos los pares que cotizan con el yen, vas a ver el mismo comportamiento. No es el australiano en sí, es el yen. A ver, acá busco. Euro-yen en 4 horas. Vean la reacción. Acá tenemos Libra-yen en 4 horas, la misma reacción. Dólar-yen. Ahí lo amplío. ¿Ven? Australiano-yen. También. Vamos a ver neozelandés-yen. 4 horas. También. Canadiense-yen. Franco-yen. ¿Sí? Y miren, acá está la evidencia. Voy a seleccionar estas monedas que son las 8 principales. Todas están con tasas altas, menos el yen. Si vemos estas también, o sea, el yen está yendo a contramano. Y este es un indicio de que está habiendo un cambio, que en cualquier momento seguramente se va a ir trasladando la tasa. Quizá buscan esa otra herramienta para no subir la tasa y ver si de alguna forma logran cambiar, pero me parece que en cualquier momento la tasa va a tener que subir porque esa inflación lo necesita. No modificaron la tasa de interés, pero cambiaron los techos, digamos, los niveles de flotación que tendría el rendimiento de los bonos. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Entonces, eso tomó por sorpresa a los mercados, porque significa que el problema inflacionario es realmente grande. Porque si está cediendo el país que no quería ceder, realmente el problema inflacionario en el mundo es grande. Es bastante grande. Ahora quiero mostrarles lo de las bolsas, que obviamente el más afectado va a ser el Nikkei. Les quiero mostrar el Nikkei. ¿Por qué el Nikkei? Porque es la bolsa de Japón. ¿Sí? Acá abajo. Acá tengo el índice de la moneda de Japón. ¿Sí? Obviamente es un gap, pero esto implica una subida importantísima. Todo esto es una subida, desde acá hasta acá. Por más que no haya precios, la subida está. ¿Bien? Entonces, el yen sube, el Nikkei cede. Y va a ser el más afectado por esta medida, por supuesto, el Nikkei. Otra pregunta. Por ejemplo, me dicen acá, ¿el yen se puede seguir fortaleciendo o ya ha caído tanto que el mercado ya descuenta esta noticia? No, el yen se está fortaleciendo, no está cayendo. Se ve que el par cae porque el yen está en segundo lugar, pero eso implica que el yen está fortaleciéndose. Yo creo que el yen a partir de ahora se puede seguir fortaleciendo porque ha dado un primer paso en un camino de endurecimiento. Por más que su política siga siendo laxa. Ha dado un primer paso, un cambio, así que lo más probable es que el yen a partir de ahora continúe con su crecimiento. Alexander me dice, pues la verdad entendí a medias lo que están haciendo los bonos. O sea, no es dejarlo en cero, sino dejar que fluctúe. Exacto, es eso. Antes lo tenían obligado a que esté en cero. O sea que hacían todo lo que tenían que hacer para mantenerlo en cero. Ahora van a dejar de presionar tanto y lo van a dejar que suba solo hasta el 0,50. El dólar yen antes venía subiendo.
Cuando sube mucho el dólar yen, la cotización, significa que el yen se está depreciando ante el dólar. Y no se puede permitir que una moneda se deprecie tanto, porque genera problemas. ¿Qué quiere decir? Que la moneda de tu país está muy débil ante la moneda más grande del mundo. Y eso no se puede permitir, sobre todo porque el comercio es en dólares. No está bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el dólar yen sube tanto, se te está depreciando mucho tu moneda. Significa que no hay tanta demanda en el yen y hay mucha demanda en el dólar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Banco Central de Japón? Crear demanda en el yen. ¿Cómo se crea demanda en el yen? Comprándolo. ¿Quién es el que lo compra? El Banco Central. ¿Con qué plata lo compra? Con sus reservas, con sus ahorros. ¿En qué son los ahorros o reservas? En dólares. Entonces, vende sus dólares para comprar yenes. Y de esa forma, el par hace esto. Eso es intervenir el mercado. Acá, en vez de intervenir la moneda, están interviniendo el rendimiento de los bonos. O sea que están artificialmente ellos haciendo movimientos de divisas para mantener el rendimiento siempre al 0%, pero eso lleva un costo. Porque lo están haciendo artificialmente, o sea, no están dejando que el mercado genere el costo. Es como si yo estoy en un país con mucha inflación y yo impongo los precios de las cosas y no dejo que sea el mercado el que los impone. La famosa política del precio máximo. Yo no dejo que el precio de algo se genere por oferta y demanda, sino que soy yo la que decide cuánto tiene que salir. Y no, los precios se definen por oferta y demanda del mercado. Acá se interviene para decir el precio tiene que ser este. Pero para que el precio tenga que ser esto, lleva un costo, porque artificialmente estoy imponiendo un precio que quizá no sea. Entonces no les queda otra que ceder y dejar que ese precio se mueva un poco más. ¿Bien? Para lo que es el rendimiento de los bonos, en este caso lo que hacen es comprar y vender bonos. ¿Sí? Son los bonos los que se intercambian. Entonces acá tenemos el bono y acá tenemos personas que pueden ser inversionistas, personas físicas, bancos, o sea, vamos a poner inversionistas en general. Entonces, estos bonos se van comprando o se van vendiendo. Y a partir de ahí se va generando lo que es el valor del bono y el rendimiento del bono. Lo que ustedes tienen que saber es que hay una relación inversa entre el precio del bono y su rendimiento. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio del bono sube, el rendimiento del bono cae. Y al revés, cuando cae el precio del bono, el rendimiento del bono sube. Eso siempre matemáticamente funciona así. Es una regla básica que tienen que saber a la hora de invertir en bonos o hacerle seguimiento al mercado de bonos. Porque más allá de que inviertan o no en el mercado de bonos, es algo muy importante porque les da señales de cómo se está manejando el mercado en general. Una vez dicho esto, entonces, acá está la clave. Si yo quiero, o si Japón quiere, en este caso, que el rendimiento de los bonos caiga, porque se empieza a subir por encima de cuál era el objetivo, el 0%. Este era el objetivo. Cuando empiezan a ver que el rendimiento se sube un poquito, tienen que bajarlo. O si empiezan a ver que cae, tienen que subirlo, para que esté siempre al valor 0. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Supongamos que lo que quieren hacer es, específicamente, se está subiendo un poquito y quieren bajar el rendimiento. Entonces tienen que aumentar de alguna forma el precio de los bonos. ¿Cómo se aumenta el precio de algo? Generando aumento de demanda, demandándolo. ¿Cómo se aumenta la demanda? Comprando.
compro, aumento el precio, que aumento la demanda. Vamos al otro caso. El rendimiento de los bonos está cayendo un poquito o mucho por debajo del 0%, supongamos. Entonces quiero subir el rendimiento de esos bonos para que llegue al objetivo del 0%. Entonces tengo que disminuir el precio. ¿Cómo disminuyo el precio de los bonos? Generando mucha oferta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vendo. ¿A quién compro y a quién vendo? Al inversionista. ¿Sí? Porque el que hace las operaciones con el bono es el Banco Central de Japón, Bank of Japan. Bien, acá tengo otra consulta. Y cuando compro bonos, ¿el yen se fortalece por la demanda? Si vos estás acá comprando muchos bonos y generando entonces un aumento en el precio del bono, lo que vas a hacer es disminuir el rendimiento. Si disminuye el rendimiento del bono y tenés tasas en cero o negativas, entonces el yen no va a tener ese comportamiento tan explosivo. Acá lo que han permitido básicamente es que esto empiece a subir. Entonces han hecho lo contrario. ¿Sí? Están vendiendo bonos. ¿A quién le venden el bono? Al inversionista. Se lo venden. ¿Qué hace el inversionista? ¿Con qué paga? Con yenes. ¿Qué significa? Que están drenando liquidez de los mercados. Si drenan liquidez de los mercados, el yen sube. Porque hay menos oferta de yenes en el mercado. Y pasa esto. Lo que pasó ahora, ¿ven? Entonces comprando no, se genera el efecto opuesto. Vendiendo sí. Se genera el fortalecimiento del yen porque dejas que los rendimientos de los bonos de yenes, digamos basados en yenes suban. Y si a eso encima le aplicas una subida de la tasa de interés, más todavía.